El crack del 29. El crack del 29 fue una crisis financiera que tuvo lugar en octubre de 1929 y fue la caída más devastadora de la bolsa de Estados Unidos. Tuvo terribles consecuencias sociales no solo sobre los norteamericanos, sino sobre todo el mundo. Tal fue su repercusión que provocó un duro periodo de la crisis económica conocida como la Gran Depresión. En esta charla voy a hacer un análisis del origen y la expansión de la crisis. Pensemos que en los felices años 20 la economía estaba asentada en la especulación. Ya en el año 1929 la situación llegó a ser insostenible y el llamado Octubre Negro marcó un antes y un después al producirse un monstruoso desplome de la bolsa. Pero antes de esto, entre 1926 y 1929 se produjo un desfasaje cada vez más pronunciado entre la economía real y la actividad bursátil. Y esta fue la principal causa que provocó el desplome de la economía estadounidense. El desarrollo de la crisis tuvo sería la siguiente, una evolución. Primero y principal, entendamos cómo era la economía de Estados Unidos en los primeros años 20. La Primera Guerra Mundial benefició a Estados Unidos convirtiéndola en la primera potencia industrial, precisamente porque se encargó, sus fábricas trabajaron a full, abasteciendo todo lo que hacía falta en esa guerra. Estamos hablando de armamentos, estamos hablando de comida, estamos hablando de transporte, estamos hablando de todo lo que hacía falta. Muchos países de Europa estaban endeudados con Estados Unidos a causa de los préstamos que recibieron durante la guerra. La buena marcha de la economía produjo el llamado modo de vida americano. ¿Y esto qué significaba? La posibilidad para la mayoría de la población de poseer casa, coche y otras comodidades. Toda la población se acostumbró a un gran consumismo. Los millones de inmigrantes llegados de Europa prosperaban rápidamente. La producción industrial se multiplicó, todo se vendía, todo se vendía. El gobierno y los bancos trataron de contrarrestar ofreciendo un importante volumen de crédito. Y esto hizo que hubiera grandes capitales, abundancia de capitales a corto plazo, y la especulación, especialmente entre 1926 y 1929, fue mayor. ¿Qué era el modo de vida americano? Tener un auto, tener una casa con un televisor, tener trabajo, tener posibilidades de comprar alimento, que era lo que no había en Europa porque venían de una primera gran guerra. Pero en el medio de esto, en 1919 se decide implantar la ley seca. ¿Qué fue la ley seca? La prohibición de vender alcohol. Tan sencillo como eso. ¿Y era importante para la economía de Estados Unidos? Sí, era importante por lo que sucedió después al generarse esta prohibición. Estamos diciendo, les estoy contando que la inmigración había llegado a Estados Unidos y se estaba haciendo, realmente estaba haciendo grandes posibilidades de crecimiento y grandes posibilidades de mejorar. Al establecerse la ley seca, lo que se buscó fue prohibir fabricar y vender licores en los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque se pretendía mejorar la salud de los americanos y acabar con un gran problema que era el alcohol. Numerosos ciudadanos compraron licor masivamente durante las últimas semanas del año 19. Pero esto dio como resultado, como contrapartida, la posibilidad que se formasen bandas del crimen organizado, la mafia. Y esta mafia empezó a tejer sus redes para poder generar ingresos que iban en contra de la economía. Se multiplicaron los bares clandestinos y la mafia con la capa en la cabeza se enriqueció con el comercio del alcohol. El fraude, el contrabando, las intoxicaciones y los asesinatos invadieron el país. En 1932 la ley seca fue derogada por Roosevelt. Pero entendamos que ya se había, por más que se haya derogado la ley seca, ya se había instalado el concepto de mafia, el concepto de puedo hacer lo que quiera en esta economía que me da lugar para crecer. Y esto también fue parte de la caída de la economía de Estados Unidos. Al comenzar octubre de 1929, se produjeron tendencias al alza de la inversión. ¿Por qué? Porque todo el mundo empezó a vender las acciones que habían ido comprando. Como hacer negocio era muy fácil, como generar riqueza era muy fácil, la gente se volcó masivamente a comprar acciones. Pero nunca hay que olvidarse que el desequilibrio y el mal reparto de la riqueza en Estados Unidos era alarmante. Pensemos que el 42% de la riqueza estadounidense, 42% de la riqueza estaba repartida en 36 familias. Quiere decir que 27 millones y medio de familias
se repartían el 58% restante, 57,5% restante. 42% de la riqueza repartida en 36 familias. De esos 27 millones y medio de familias que componían la sociedad estadounidense, 21 millones y medio no cuentan con ningún tipo de ahorro. De esto se habla cuando se habla del mal reparto de la riqueza. En 1928 empezó la sobreproducción. Los stocks comenzaron a acumularse en las fábricas. Las acciones de las empresas empezaron a bajar en 1929 y el 29 de octubre de 1929 se desata el pánico, las ventas de las acciones se disparan y se produce el crack de la bolsa. El problema era que la demanda de acciones era prácticamente nula. Una de las primeras consecuencias del desplome de bolsa fue el hundimiento del sistema financiero. Todos deseaban vender sus acciones y nadie las quería comprar. Entre 1929 y 1932, hasta 5.100 bancos se declararon en suspensión de pagos. El derrumbe de la banca arrastró a la quiebra a muchas empresas del tipo comercial e industrial, al tiempo que se acumulaban los stocks de mercadería, lo que conllevaba una importante reducción de precios. Los ciudadanos que habían invertido en la bolsa se arruinaron. Esta caída de los precios afectó especialmente el sector agrario. Los precios agrícolas cayeron por encima del costo de vida, lo que llevó a la ruina de la población dedicada a la agricultura. Las empresas cuyas acciones se habían desplomado se arruinaron. El descenso de la actividad económica produjo un aumento desbocado del desempleo. Los prósperos años 20 dieron lugar a unos años 30 marcados con el empobrecimiento de la sociedad estadounidense. Los bancos que habían prestado dinero a los ciudadanos para comprar acciones y a las empresas se arruinaron. El descenso de estas empresas, el descenso de estos bancos que habían prestado dinero y que se estaban quebrando, también llegó a Europa. Muchas empresas cerraron enviando a millones de trabajadores al paro. Muchos bancos quebraron, dejando sin ahorros a los ciudadanos. La gente no tenía ingresos y apareció el hambre. Las terribles consecuencias del crack del 29 fueron más allá de las fronteras estadounidenses y tuvo durísimas repercusiones en el continente europeo. Las quiebras bancarias causaron que muchos depositantes optasen por el ahorro y el dinero en efectivo frente a los depósitos bancarios, con lo que la inversión quedó paralizada. Por otra parte, el descenso de los precios dejó con escaso poder de decisión a los vendedores, mientras que los compradores continuaban a la expectativa. A todo ello hay que añadir el aumento del paro provocó una disminución del consumo, con lo que las empresas paralizaron la inversión para renovar sus infraestructuras. La gente no tenía ingresos y, como les dije, apareció el hambre. Ante la grave situación económica que se vive en Estados Unidos, el comercio internacional disminuyó notablemente, sobre todo cuando los estadounidenses optaron por repatriar sus inversiones en el extranjero. Pensemos el crack como una espiral viciosa, entendándolo así. La banca quiebra, entra en pánico, las acciones pierden su valor, las empresas se arruinan, los ciudadanos pierden sus acciones y ahorros, y este círculo vicioso da por resultado el crack. El 29 de octubre se establece que el 29 de octubre comienza la Gran Depresión. La crisis afectó paulatinamente a todos los países industrializados emparentados con los Estados Unidos. Un país que salió bien librado de los efectos de la crisis fue la Unión Soviética, con Stalin a la cabeza. Ya en 1931 la crisis había hecho mella en la debilitada de Europa y las repatriaciones de capital estadounidense habían provocado quiebras en los bancos australianos y alemanes, al tiempo que se producían fuertes tensiones en la Bolsa de Londres. El hundimiento de la economía norteamericana hizo que disminuyeran considerablemente las exportaciones a Estados Unidos y, en consecuencia, el desempleo también aumentó en Europa. Inicialmente se llevaron a cabo distintas políticas que buscaban un nuevo equilibrio de precios y dar salidas a los stocks acumulados. Piensen que en esta gran depresión hubo consecuencias económicas, sociales y políticas. Las consecuencias económicas fueron la quiebra de los bancos, la fuga de capital y la devaluación de la moneda. Y esto trajo, por supuesto, consecuencias sociales como el desempleo, la migración y la agudización de la desigualdad, que por supuesto también trajo consecuencias políticas, desencanto en el liberalismo, impulso de las ideologías totalitarias y políticas cerradas. La crisis se extendió al resto del mundo por las deudas que los países europeos tenían con Estados Unidos.
En las elecciones de 1932 ganó el demócrata Franklin Delano Roosevelt. Su programa electoral se llamaba New Deal y estaba basado en las ideas de Joseph Maynard Keynes. Inicialmente se llevaron a cabo, como dije, políticas deflacionistas que buscaban un nuevo equilibrio entre los precios y dar salidas a los stocks acumulados. Estas políticas trataban de alcanzar el equilibrio entre los gastos e ingresos del Estado, dotar al país de una moneda fuerte y dejar que la ley de oferta y la demanda ajustara los precios sin que fuera necesario que el Estado interviniese. Otras medidas que se desarrollaron fueron las políticas proteccionistas que alcanzaron sus apogeos en los años 30. En ausencia de organismos que regulasen el comercio internacional, fue fácil imponer medidas que compartimentasen el mercado. Las grandes potencias de la época se replegaron a sí mismos sobre sus colonias y sobre sus áreas de influencia, como fue el caso del Reino Unido. Por otra parte, los británicos optaron por devaluar la libra esterlina, abandonar el patrón oro y grabar en 1932 las importaciones. En Estados Unidos, las medidas tomadas por el presidente Hoover agravaron la recesión económica. La llegada del presidente Roosevelt supuso un soplo de aire fresco. Roosevelt, a través del New Deal, trató de recuperar las rentas de la población agrícola y en el plan industrial fijó un salario mínimo. Redujo la jornada laboral semanal y la realización de un programa de obras públicas. Así, los 100 días de Roosevelt y el segundo New Deal fueron como se caracterizó su periodo. ¿En qué se caracterizaba? Fundamentalmente el intervencionismo del Estado, creando reformas para combatir la crisis. ¿Y en qué se basaba? Primero y principal, ayuda a los agricultores. Segundo, ayuda a las empresas en crisis. Tercero, control de los bancos con créditos blancos. Y cuarto, construcción de obras públicas. Las obras públicas absorbieron el paro. Las empresas empezaron a vender más productos. Los bancos se recuperaron. En 1934 la economía había mejorado. El New Deal de Roosevelt no tuvo exento de polémicas. En 1937, la inversión privada todavía era un 30% inferior a la de 1929. Las élites económicas consideraron que esta política económica era demasiado socializante, si bien sus mejoras en el plano social y laboral fue un éxito para los trabajadores estadounidenses. Por lo tanto, decidieron dejar de lado este New Deal. Francia, en línea de actuación con el gobierno estadounidense, llevó a cabo un programa de recuperación del poder adquisitivo de la población mediante medidas similares. Con el inicio de la Primera Guerra Mundial en 1914, el patrón oro fue suspendido. Este periodo entre guerras fue marcado por una severa inestabilidad económica. Los pagos por reparación de guerra llevó a episodios de hiperinflación en Europa. Para que se den una idea, los índices de precio en Alemania subieron de un nivel del 262% en 1919 a un nivel de 126.160.000 millones en diciembre de 1923, es decir, 481.000 millones de veces más. Hubo un fugaz retorno al patrón oro. En 1919 el Estados Unidos retornó al patrón oro. En 1922 un grupo de países como Gran Bretaña, Francia, Italia y Japón acordaron un programa que proponía volver al patrón oro y una cooperación entre los bancos centrales con el objetivo de lograr los objetivos del equilibrio interno y externo. En 1925 Gran Bretaña volvió al patrón oro. En 1929 la depresión fue seguida por la caída de los bancos en todo el mundo y Gran Bretaña tuvo que abandonar el patrón oro cuando los tenedores de libras esterlinas perdieron confianza en el compromiso de Gran Bretaña de mantener el valor de la moneda. La Gran Depresión, el proteccionismo de 1930, ¿qué tuvo como resultado? La Gran Depresión, el proteccionismo extremo de los años 30. Estados Unidos, a través de la ley Smoot-Hawley, aumenta el arancel promedio al 60%. Los socios comerciales responden, disminuye el comercio internacional y empeora la crisis económica global. Pensemos que estos tipos de proteccionismo lo único que hicieron fue profundizar ese proteccionismo y profundizar esa Gran Depresión. La desintegración económica internacional surge. Muchos países sufren durante la Gran Depresión. Un daño económico fue causado por las restricciones al comercio y los pagos internacionales. Estas políticas de empobrecimiento al país vecino provocaron represalias entre los países y llevó a la desintegración de la economía mundial. Las situaciones en todos los países podrían haber mejorado si no se cooperaba internacionalmente. Así surge el acuerdo de Bretton Woods, que será mi próxima charla.